Hola chicos, bueno, en este video vamos a corregir el trabajo práctico número 9, ¿sí? En la primera actividad, ustedes lo que tenían que plantear, teníamos este ejercicio, ¿sí? Plantear la ecuación y hallar la amplitud de los ángulos de cada figura. Y nos daba el primer ejercicio. Esto volviendo a lo que vimos en el video anterior, en el trabajo anterior, tenemos que fijarnos qué nos da como dato, ¿sí? Qué ecuaciones nos da como dato, qué ángulos nos dan como dato, y en base a eso relacionar cómo son esos ángulos. Por ejemplo, acá nos da alfa y nos da beta. ¿Cómo son alfa y beta entre sí? Son correspondientes entre paralelas, ¿sí? ¿Y cómo son los ángulos correspondientes entre paralelas? ¿Qué propiedad cumplen? Que son iguales. Entonces lo que vamos a plantear es eso. Vamos a decir que alfa es igual a beta, es decir, que 5x más 17 es igual a 2x más 68. ¿Por qué? Porque esos dos ángulos eran correspondientes. ¿Qué van a hacer? Vamos a juntar las x por un lado y los números que no tienen x, es decir, los grados, por el otro. Entonces, 5x, este 2x pasa restando, así que 5x menos 2x son 3x, y el 17 también pasa restando, así que 68 menos 17 es igual a 51. Paso el 3 dividiendo, me queda que x es igual a 17. Teniendo el valor de x, puedo encontrar el valor de alfa y el valor de beta, reemplazando a la x por el valor de 17 grados. Hacemos la cuenta, ¿sí? 5 por x, en vez de escribir 5 por x, escribimos 5 por 17. Más 17, toda esa cuenta nos da 102. Es decir, que alfa vale 102. De acuerdo a lo que planteamos al principio, beta también debería dar 102. Así que vamos a reemplazar a la x de beta por 17. Y hacemos 2 por 17 más 68 y me va a dar el valor de beta, que es 102. ¿Sí? Pero también teníamos que encontrar a pi. Y si ustedes se fijan, alfa y pi son adyacentes, ¿sí? Suman 180 grados. Así que a 180, para encontrar el valor de pi, ¿qué vamos a hacer? A 180, que sería todo este ángulo, le resto, es decir, le saco el valor de alfa, que es de 102 grados. 180 menos 102 me da 78. Y ahí encontré el valor de pi, ¿sí? Vamos al segundo, al punto B, que es este ejercicio que tenemos acá. Me da pi como dato y me da epsilon como dato. Pi y epsilon son conjugados externos. ¿Qué significa eso? Esta es la transversal, pi y epsilon, perdón, pi es el verde, pi y epsilon están del mismo lado de la transversal, que es la recta P, ¿sí? Transversal se le dice a la recta que corta, y de la parte externa de las paralelas, ¿sí? Así que por eso son conjugados externos, porque están del lado de afuera de las paralelas, externos entre paralelas. ¿Y qué pasa con esos ángulos, con los conjugados externos? ¿Qué propiedad cumplen? Suman 180 grados. Entonces voy a plantear lo siguiente, que alfa y epsilon suman 180 grados por ser conjugados externos entre paralelas. Este símbolo es de paralelas, ¿sí? Entonces planteamos esa ecuación, que pi más epsilon es igual a 180. Debajo de pi reemplazo a la ecuación de pi, ¿sí? Que es 3x menos 9, más la ecuación de epsilon, que es 5x menos 3 grados. Eso es igual a 180. Este planteo háganlo siempre, ¿sí? Ya lo dije en el video anterior, lo vuelvo a repetir ahora. Háganlo siempre porque les va a ayudar mucho a la hora de entender por qué están haciendo esa cuenta, ¿sí? Por qué están haciendo ese razonamiento. Bien, junto las x por un lado y los grados los paso junto con el 180 con su operación contraria. El menos 9 pasa sumando a más 9, el menos 3 pasa sumando al otro lado, sumo las x y me quedan 8x. Luego paso el 8 dividiendo y me queda que x es igual a 24. ¿Sí? Una vez que tengo el valor de x, lo reemplazo en la x de pi y en la x de epsilon para poder encontrar el valor de cada uno de ellos. Entonces tenemos que si x es igual a 24, lo reemplazamos en pi,
en vez de escribir 3 por x, escribimos 3 por 24, eso nos da 72, menos 9, eso nos da un valor de 63 grados. Pi vale 63 grados. Vamos con épsilon. 5 por 24, en vez de escribir x, reemplazo a la x por el valor que me había dado de 24, 5 por 24, 120, le resto 3 y me da que épsilon es igual a 117. Si nosotros sumamos esos dos valores, ¿sí?, que fue lo que planteamos al principio, nos da el resultado de 180 grados. Y después tenemos que encontrar, ¿sí?, el valor de delta. Que delta va a ser igual a pi, es decir, que va a medir 63 grados, porque son opuestos por el vértice, y los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? Así que delta mide 63 grados por ser opuesto por el vértice con pi. ¿Estamos? Bien, vamos al ejercicio C. El ejercicio C nos da la ecuación de alfa y de épsilon. Ubiquemos alfa y ubiquemos épsilon. ¿Cómo son? ¿Qué característica tienen esos dos ángulos? ¿Sí? Yo tengo que mirar simplemente los ángulos que me da como dato. Lo voy a acercar un poco más. ¿Sí? Me da épsilon y me da alfa. Esos dos ángulos son alternos internos entre paralelas. Tenemos la paralela R, la paralela S y la transversal Q. Me olvido de estos dos ángulos por ahora. ¿Sí? Simplemente tengo en cuenta los que me da como dato, los que me dan las ecuaciones. Alfa y épsilon son alternos internos entre paralelas. Si buscamos, los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Entonces planteamos eso, que alfa es igual a épsilon. Alfa es 2x más 8 y épsilon es 4x menos 62. ¿Sí? Son iguales, entonces ¿qué hago? Junto las x por un lado y los grados por el otro. Y acá presten atención. Yo decidí juntar a las x de este lado. Entonces el 4x va a pasar restando al otro lado. Este 62 va a seguir quedando como menos 62. Recuerden que ustedes cambian la operación cuando pasan al otro lado de la igual. Si me sigue quedando como yo los grados, tenemos esto. La lapicera es mi separación. Yo los grados los estoy dejando de este lado. ¿Sí? Entonces el menos 62 no va a cambiar de signo, va a seguir quedando como menos 62. El que va a cambiar de signo es el más 8, que si yo lo paso al otro lado va a pasar restando a menos 8. Resolvemos esa cuenta y me queda que menos 2x es igual a menos 70. Ese menos 2 está multiplicando a la x. Yo tengo que fijarme qué operación hay entre el número y la letra, ¿sí? Fíjense que en las ecuaciones anteriores no expliqué esa parte porque ya la tienen incorporada, pero cuando aparece un menos siempre hacen lío y por ahí pasan ese menos 2 sumando al otro lado. Y en realidad ese número es negativo. Ese menos me indica que el número es negativo, no es un menos de resta, de que está restando a la x, sino que el número es negativo. Así que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Menos dividido menos me queda más y 70 dividido 2 me queda 35. X vale 35. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto vale alfa y cuánto vale épsilon, que deberían valer lo mismo. ¿Cómo hacemos? Reemplazamos a la x por 35. ¿Sí? 2 por 35 me da 70, más 8, 78. Alfa es igual a 78. Vamos a ver épsilon. Épsilon decía que era igual a 4x por menos 62. Perdón. Entonces, a la x la reemplazo por 35. 4 por 35 me da 140. Menos 62 me da 78. Me dio el mismo valor, por lo tanto, eso significa que hice bien la cuenta, que hice bien el planteo, ¿sí? Porque yo empecé el ejercicio diciendo que eran iguales. Cuando hago la verificación, me tiene que dar que los dos son iguales. ¿Sí? Bien. Después pide que encontremos beta y pide que encontremos pi. Bien. ¿Qué pasa con beta y épsilon? Beta y épsilon, si yo los miro de esta manera, beta y épsilon son correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, beta va a medir lo mismo que épsilon. Es decir, que beta es igual a épsilon, o sea, 78 grados. ¿Por qué? Porque son correspondientes entre paralelas. Fíjense. Beta y épsilon están del mismo lado de la transversal, ¿sí? Esta es la transversal, están del mismo lado, no es que están de un lado y otro del otro, están del mismo lado.
Uno está en la parte interna y otro está en la parte externa, ¿sí? Estas son las dos paralelas, se le llama interna a toda esta parte y externa a las de afuera. Bien, así que beta y epsilon son iguales. Ahora, ¿qué pasa con pi? Pi y alfa son conjugados internos, están del mismo lado de la transversal, pero los dos internos, no uno adentro y uno afuera como en este caso. Los dos internos, en ese caso, son conjugados internos entre paralelas y suman 180, ¿ven? Acá lo escribí, así que lo tienen para mirarlo. Pi es igual a 102 grados. ¿Por qué? Porque alfa más pi, vamos a hacerlo acá, estos dos ángulos, alfa más pi, suman 180 grados. ¿Por qué? Por ser conjugados internos entre paralelas. Entonces, yo sé que alfa vale 78, 180 menos 78 me da 102 grados, ¿sí? Así que pi vale o mide 72 grados. Vamos al ejercicio D. El ejercicio D, último de este punto, me daba la ecuación de alfa y la ecuación de epsilon. ¿Cómo son alfa y epsilon? Están del mismo lado de la transversal y ambos en la parte interna. Entonces son conjugados internos entre paralelas. ¿Y qué pasa con los conjugados internos entre paralelas? Suman 180, es decir, alfa más epsilon es igual a 180. Reemplazo la ecuación de alfa más la ecuación de epsilon igual a 180. Junto las x por un lado, los grados los paso para el otro lado del igual y me queda que x es igual a 19 grados. Tengo que encontrar el valor de alfa y tengo que encontrar el valor de epsilon. Entonces reemplazo la x por 19. 3 por 19 más 10 me da 67 y reemplazo al 19 en la x de epsilon. 4 por 19 más 37 y me da 113. Si yo sumo esas dos amplitudes, me va a dar el valor de 180 grados, ¿sí? Pero ahí no terminaba el ejercicio, porque ahí yo encuentro alfa y encontré epsilon. ¿Cómo hago para encontrar beta? Bueno, hay dos caminos. O hago una cuenta o no hago una cuenta. ¿Por qué? Porque beta y alfa, ¿cómo son? Son alternos internos entre paralelas. Entonces, si ya encontré el valor de alfa, que es 67, beta va a ser el mismo, que también es 67. ¿Por qué? Por ser alternos internos entre paralelas. Uno de un lado, otro del otro de la transversal. Ahora, ¿cuál es el otro camino? Bueno, que epsilon y beta, el ángulo verde y el ángulo amarillo, suman 180. Así que a 180 le resto el valor de epsilon y me va a dar el valor de beta, ¿sí? Epsilon era de 113. Así que a 180 le resto 113 y me va a dar el valor de 67. Me va a dar lo mismo que si hacía el planteo anterior, ¿sí? Así que ahí tienen dos caminos. Cualquiera de los dos va a ser correcto. ¿Estamos? Bien. Después seguíamos con el punto 2, que era el ejercicio 18, 19 y 20. El ejercicio 18 me daba, es muy parecido al que también hicimos en el trabajo 8. Me daba el ángulo pi y yo tenía que encontrar todos los demás restantes. Bueno, pi mide 37 grados, 28 minutos, 42 segundos. ¿Quién más va a medir igual que pi? Beta, por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Así que fue lo que escribí acá. Pi es igual a beta por ser opuesto por el vértice. Ahora, después, ¿cómo planteamos el valor de alfa, por ejemplo? Bueno, alfa más pi, ¿sí? Todo este ángulo, alfa y pi, suman 180 grados. Así que para encontrar alfa, ¿qué voy a hacer? A todo esto, que sería 180, le resto el valor de pi, que me va a dar 142 grados, 31 minutos, 18 segundos. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué planteo hice después? Bueno, si este ángulo mide 90 grados, estos dos también van a medir 90 grados. Y ya sé que beta vale 37 grados, 28 minutos, 42 segundos. Perdón, está anotado acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que mide 90 grados, a 90 grados, que sería todo este ángulo, le resto el valor de beta y voy a encontrar el valor de delta.
¿sí? Que es de 52 grados, es la cuenta que está acá, 31 minutos 18 segundos, ¿sí? Entonces volvemos otra vez. Igual hay varios caminos, porque también aquel que hubiese querido podía hacer a 180 le restaba alfa, ¿sí? También podrían y encontraban beta, o acá podían haber hecho toda esta suma. 90 más delta más beta es igual a 180, ¿sí? Pero sabiendo que este ángulo es recto, por consecuencia también sabemos que este es recto. Entonces estos dos tienen que sumar 90. Como el de beta ya lo tenía, a 90 le resto beta y me iba a dar delta, ¿sí? Acá igual lo tienen y creo que este también lo vimos en el Zoom el otro día. Bueno, vamos con el punto 19. El punto 19 me decía, hallar la cuarta parte del suplemento de 124 grados, 29 minutos, 48 segundos. Bueno, acá hay que empezar de atrás para adelante. ¿Qué significa esto? A mí el enunciado me está dando dos operaciones. Me dice la cuarta parte, o sea, dividido 4, del suplemento. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el suplemento de 124 grados, 29 minutos, 48 segundos. ¿Qué significaba suplementarios? Que dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 180 le voy a restar 124 grados, 29 minutos, 48 segundos. ¿Sí? Eso me va a dar 55 grados, 30 minutos, 12 segundos. Ahora, como me pedía que calcule la cuarta parte, ¿qué voy a hacer? A ese número lo voy a dividir por 4. ¿Sí? Y eso me da 13 grados, 52 minutos, 33 segundos. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos la siguiente cuenta. 180 y la tecla, a ver si lo pueden ver, 180 grados. Menos 124 grados, 29 minutos, 48 segundos. Eso me da 55 grados, 30 minutos, 12 segundos. A eso lo divido por 4, porque me decía la cuarta parte. Cada vez que aparezca la palabra parte, indica la operación de dividir. Y eso da 13 grados, 52 minutos, 33 segundos. ¿Sí? En el punto B, pedía el triple del complemento de 38 grados, 26 minutos, 54 segundos. ¿Qué significa eso? Si hacemos de atrás para adelante, me decía el triple del complemento. Entonces, primero tengo que calcular el complemento, lo último que me dice. Primero calculo el complemento y después lo multiplico por 3. Entonces, ¿el complemento qué significa? Que dos ángulos son complementarios, que suman 90 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 90 grados le voy a restar el ángulo que me da como dato. 38 grados, 26 minutos, 54 segundos. Me da como resultado este número. Como me está diciendo el triple, lo voy a multiplicar por 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es 154 grados, 39 minutos, 18 segundos. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre empiezo de atrás para adelante. Me decía el triple del complemento. Así que, ¿qué voy a hacer? Complemento es cuando suman 90. A 90 le resto el ángulo que me está dando como dato y a ese número lo multiplico por 3 porque me está diciendo el triple. ¿Sí? Bien, ahora vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 me decía, el ejercicio 20, dije mal. Acá lo tengo, el ejercicio 20. Me decía, alfa y beta son complementarios. Y estamos igual que en lo que hablábamos recién. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando suman 90 grados. Entonces tengo que plantear esa ecuación, que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Quién es alfa? Alfa es la ecuación que me está dando aquí en el enunciado, x más 16. Reemplazo a alfa entonces por x más 16. ¿Sí? Más, sigo el orden, hay que ser ordenados y prolijos. La ecuación que corresponde a beta, que es 2x menos 10 grados, igual a 90. ¿Qué hacemos ahora? Juntamos todos los grados junto con el 90 y las x las dejamos del otro lado. Una x más 2x, 3x. Y toda esta cuenta me da 84. ¿Sí? Pasé el 16 restando y el 10 sumando.
me termina dando que x es igual a 28. Teniendo el valor de x que es igual a 28, lo reemplazo en las x de alfa y de beta. Fíjense que es siempre lo mismo, ¿sí? Es repetitivo. X es igual a 28, así que alfa es x más 16. 28 más 16 es 44. Y beta es 2x menos 10, así que en vez de escribir 2 por x, voy a escribir 2 por 28, ¿sí? Menos 10, que eso es igual a 46. Si sumo esos dos valores, voy a llegar al resultado de 90 grados, ¿sí? Vamos al segundo. El segundo me dice, alfa y beta son adyacentes. ¿Qué significaba eso? Que además de estar pegados, suman ¿cuánto? 180. Entonces, alfa más beta es igual a 180. Por lo tanto, a la ecuación debajo de alfa voy a reemplazar por 3x menos 35, que es lo que me da acá como dato, y en beta voy a reemplazar por 4x más 5, que también es lo que me da como dato. Junto las x de un lado, los grados los paso para el otro lado del igual, es decir, lo junto con el 180 con su operación contraria, ¿sí? Me termina quedando 210, el 7 que está con la x lo paso dividiendo, me queda que x es igual a 30. Reemplazo a la x por 30 y me queda 3 por 30 menos 35, me da 55. Alfa mide 55 grados. Y para encontrar el valor de beta, reemplazo a la x por 30. 4 por 30 más 5 y me da 125. Esos son los valores de alfa y de beta. Y por último, me decía que alfa y beta son opuestos por el vértice. Bueno, a ver, pensemos, ¿cómo son los ángulos opuestos por el vértice? Iguales. Entonces tengo que plantear que alfa y beta son iguales por ser opuestos por el vértice. ¿Qué es lo que plantea acá? Alfa es igual a beta. ¿Quién es alfa? Según el enunciado, acá lo tengo abajo, a ver si lo podemos ver ahí. 2x más 35, ¿sí? Alfa es igual a 2x más 35, por eso es que lo reemplacé así. El igual lo coloco como va, y en vez de escribir beta, coloco la ecuación de beta, que es 6x menos 5, ¿sí? Que lo tengo acá. Junto las x por un lado, junto los grados por el otro, me termina dando que x es igual a 10, ¿sí? Recuerden que en este caso, bueno, al juntar los grados en este miembro, me dio negativo, menos 40, ¿sí? Y al juntar las x de este lado también me dio negativo, me dio menos 4x. Cuando paso el 4 al otro lado, lo paso dividiendo y conserva su signo de menos. Entonces, menos dividido menos me va a quedar más, ¿sí? Acordémonos que como estamos hablando de amplitud, estamos hablando de medida de ángulo, no me puede dar negativo el valor del ángulo, ¿sí? Entonces, reemplazando a la x por 10, tanto de alfa como de beta, obtengo sus valores. Alfa vale 55 y beta vale 55. Y está bien que me den los dos el mismo valor, porque dijimos que eran opuestos por el vértice, por lo tanto medían lo mismo, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a ir al ejercicio 3, que el ejercicio 3 es el que tenemos acá. Me daba como dato nada más, este también es muy parecido al que ya hicimos, me daba como dato el valor de alfa, que alfa es 55 grados, 28 minutos, 47 segundos. Es el ángulo que tengo acá abajo. Bueno, alfa, ¿a quién es igual? A gamma. Alfa es igual a gamma, ¿por qué? Por ser opuestos por el vértice. Alfa, ¿también a quién es igual? A epsilon. ¿Por qué? Por ser alternos externos entre paralelas. ¿Y ahora cómo encuentro beta? Bueno, siempre usen el ángulo que les da como dato, ¿sí? Entonces, alfa y beta son conjugados externos. Al ser conjugados externos suman 180. Entonces, ¿qué hago? A 180. Estos dos suman 180, ¿sí? Alfa y beta suman 180. A ver si lo ven ahí. Alfa y beta suman 180. Si yo los junto, ¿sí? Suman 180. Me olvido de esto. Yo ya sé que alfa mide 51 grados, 28 minutos, 47 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 180, que es la suma de estos dos, le voy a restar, le voy a sacar el valor de alfa. ¿Para qué? Para poder obtener el valor de beta. Y esa resta me da 128 grados, 31 minutos, 13 segundos. Ese es el valor de beta, ¿sí? Entonces, miren acá. Tenemos que alfa y beta
son conjugados externos. Suman 180. Yo sé que alfa vale 51 grados, 28 minutos, 47 segundos, se lo resto a 180 y me va a dar el valor de beta, ¿sí? A su vez, alfa es igual a gamma por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Y alfa es igual a epsilon por ser alternos externos, uno está de un lado, otro está del otro, entre paralelas, ¿sí? Bien, eso por un lado. Vamos al B, que también lo vimos en el último Zoom que hicimos, ¿sí? El valor de alfa es de 62 grados, 19 minutos 41 segundos. Bien, ese es el valor de alfa. Si yo quiero encontrar el valor de omega, lo que hago es a 180 le resto, todo esto suma a 180, le resto el valor de alfa y voy a obtener el valor de omega, ¿sí? Porque son adyacentes. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hago para obtener el ángulo de beta? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos así. Perdón, Este valor, omega, es igual a este ángulo, es igual a este ángulo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Olvidémonos de esta transversal. Si ustedes tuviesen esto, para que lo vean bien, ¿sí? Este valor, que sería W, este valor, es igual a este valor, que sería todo este ángulo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Como tenemos una transversal que la corta otra en forma perpendicular, eso nos indica que este ángulo mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados, pero a mí lo que me pide que encuentre no es todo el ángulo, sino beta. Entonces, como yo sé que omega o W es igual a todo este ángulo, es decir, todo este ángulo, a ver si lo ven acá, todo este ángulo, ¿sí? Lo que está en verde y lo que está en blanco, mide lo mismo que W o que omega. Es decir, 117 grados, 40 minutos, 19 segundos. Eso es lo que mide todo este ángulo. Ahora, yo sé que este pedacito chiquitito de acá mide 90 grados, así que a 117 le resto 90 y me da como resultado 27 grados, 40 minutos, 19 segundos, que es el valor de beta, ¿sí? De ese pedacito chiquitito. Ahí estaba la confusión. En este ejercicio no me pedía que encuentre todo el ángulo, que es igual a omega, sino que lo que me pedía era que encuentre el pedacito ese chiquitito de beta. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos con, ahora sí, la última parte, con el ejercicio 4. ¿Sí? El ejercicio 4 me decía, me daba como dato alfa y beta. ¿Cómo son alfa y beta? ¿Sí? Son conjugados externos. ¿Sí? Están del mismo lado de la transversal, ambos afuera. Conjugados externos, suman 180 grados. Entonces tengo que plantear esa ecuación. Esto tienen que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué están planteando esto? La justificación tiene que estar. Es decir, alfa más beta es igual a 180, ¿por qué? Porque son conjugados externos entre paralelas. Entonces, una vez que hacen este planteo, recién ahí reemplazan con los números, ¿sí? Alfa mide 8x más 23 y beta es 3x menos 8, ¿sí? Vuelvo a hacer lo mismo que venimos haciendo en el trabajo 8 y que venimos haciendo en todos los ejercicios anteriores. Junto las x por un lado, paso los grados al otro lado del igual. Me queda que x es igual a 15, ¿sí? Lo hago rápido porque ya no quiero resultar pesada con siempre repitiendo lo mismo, ¿sí? X vale 15, reemplazo a la x por 15, tanto de alfa como de beta, y obtengo que una es alfa vale 143 y beta vale 37. Si yo sumo esos dos ángulos, me tiene que dar 180, ¿sí? Vamos al segundo. En el segundo me da como dato pi y phi. Entonces, si me da como dato esos dos ángulos, ¿sí? Tengo que ver cómo son. ¿Cómo son esos dos ángulos? Igual que en el primer caso, ¿sí? Son conjugados externos. Si son conjugados externos entre paralelas, significa que suman 180 grados. Así que hago el mismo planteo.
9x menos 29 más el valor de pi, que es 5x más 41, es igual a 180. Junto las x por un lado, los grados por el otro, y me queda que x es igual a 12. Teniendo el valor de que x es igual a 12, reemplazo en cada ángulo por la x, y uno me da 79 y el otro me da 101. ¿Sí? En el ejercicio C tenemos epsilon y omega. ¿Sí? Tenemos epsilon y omega, epsilon y omega. Uno está de un lado, otro está del otro, ambos externos. Son alternos externos entre paralelas. Y la propiedad que cumplen es que son iguales. Entonces digo que epsilon es igual a omega. Reemplazo a epsilon por su ecuación y a omega por la suya y resuelvo la ecuación como está, que me queda que x es igual a 3. Reemplazo el valor de x por 3, tanto en epsilon como en omega, y me tiene que dar el mismo número, que en este caso es 27 grados. ¿Sí? Después, ¿qué tenía que encontrar? El valor de gamma. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Gamma y omega son conjugados externos, es decir, que suman 180 grados. ¿Sí? Son conjugados externos entre paralelas. Acuérdense de aclarar esa parte, entre paralelas. Entonces suman 180 grados. Como yo ya sé que omega vale 27, a 180 le resto 27 y obtengo el valor de de delta, que es de 153. ¿Sí? Y en el último tengo lambda, esta es otra letra, a ver si lo ven ahí. Tenemos lambda y tenemos beta. Lambda es el amarillo, beta es el lila. ¿Cómo son estos dos ángulos? Alternos internos, entre paralelas. Por lo tanto son iguales. Así que igualo a beta con lambda. Lambda es 7x más 33 y beta es 12x menos 32. Junto las x por un lado y los grados por el otro, me termina dando que x es igual a 13. ¿Sí? Igualé porque son alternos internos entre paralelas. Teniendo el valor de x, que vale 13, yo lo que puedo hacer es reemplazar a la x por 13, tanto de lambda como de beta. Recuerden que es 7 por 13 y es 12 por 13. Reemplazo y obtengo el mismo resultado en ambos ángulos. Y está bien porque fue lo primero que planteé. ¿Sí? Ahora, para encontrar alfa, ¿sí? Lo que voy a hacer es a 180 le voy a restar el valor de lambda. ¿Por qué? Miren esto. Porque lambda es alterno interno con este que está acá en blanco. Miren, a ver si lo ven. A ver. Lambda es alterno interno, lambda, que es el amarillo, es alterno interno con el que estaría pegado a alfa. ¿Sí? Es decir, que este ángulo mide lo mismo que lambda, es decir, 124. Entonces yo que sé que este ángulo que está acá en blanco con el verde suman 180 grados. Así que a 180 le resto el valor de lambda, que era de 124, y me va a dar que alfa es igual a 56. ¿Sí? Y así es como, ahí lo vamos a subir, así es como termina ese ejercicio. Así que bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, saben que se pueden conectar con nosotros a través del Classroom, a través del mail, o en las clases de Zoom también pueden consultar, ¿sí? Espero que haya quedado todo un poco más claro y bueno, nos estamos viendo en las próximas clases de Zoom o en los próximos videos explicativos o de corrección que hagamos. Les mando un beso grande.